1 Pedro 2, del 1 al 10. ¿Lo tiene allí? ¿Lo tienen allá y atrás? ¿En el nombre de Jesús? Vámonos en el nombre de Cristo. Dice así: por lo tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcas para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Versículo 4. Y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Y también ustedes, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura: he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Gloria a Dios. Versículo 7. Este precioso valor es pues para vosotros lo que creéis, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra que es angular, se ha convertido en una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Versículo 9, pero vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10 dice: pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora soy pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Creo que la Biblia de las Américas lo expresa en el subtítulo que le pone a este pasaje, y le dice: un llamado, una exhortación al crecimiento espiritual. Si yo pudiera explicar con una palabra muy sencilla cuál fue mi fracaso, y muchas veces el fracaso de la iglesia tradicional en Oliva, es la falta de crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual es la definición. La falta de crecimiento espiritual es la definición de su fracaso y mi fracaso, hermanos, y de la iglesia en general en el pasado. La falta de madurez espiritual es la explicación final de todo conflicto dentro de la iglesia, de todo problema doctrinal, de toda circunstancia mal manejada. Nació de la inmadurez espiritual. Porque en la madurez espiritual, dice la Biblia, es porque nos parecemos a Cristo. Y si está Cristo, no hay división, no hay conflicto, hay perdón, hay misericordia. A ver, por eso hoy vamos a ver este llamado que el Señor nos hace a nosotros, y que lo podamos tomar en el nombre de Jesús y podamos madurar en la fe. A ver, si hemos creído en el Señor, esta palabra es para nosotros. Fíjese que el versículo número 1 dice: por tanto, desechando toda malicia. El primer paso para crecer es que usted deseche toda malicia de su corazón. No hay forma que usted crezca espiritualmente, que usted desarrolle una vida cristiana, si no desecha la malicia que hay en su vida. Que yo no deseche la malicia que hay en la mía. No hay forma. Usted podrá congregarse mucho tiempo, usted podrá cambiar de iglesia, usted podrá tomarse un tiempo con Dios, podrá estar 10 años, 20 años apartado, puede seguir viniendo a la iglesia, pero no habrá crecimiento espiritual hasta que no deseche la maldad que hay en el corazón. Usted dirá: ay, hermano, ¿por qué me dice que hay maldad en mi corazón? No, que dice la Biblia que dentro de nosotros hay una naturaleza pecaminosa, que todos la tenemos. Y es necesario que la desechemos. Presta atención. La palabra desechar significa poner lejos, separarse. En el griego la misma palabra que significa separarse significa divorcio. ¿Escuchó? ¿Qué significa cuando el Señor nos dice desecha toda malicia? Divorciate de la malicia.
Cuando alguien se divorcia de alguien, ¿vive en la misma casa? Vos por tu lado y yo por el otro. Bueno, hoy lo invito, hermano, a que se divorcie de la maldad. Ármele el bolso y dígale, hasta acá llegó mi amor. Sáquele la tarjeta roja. ¿Qué malicia tengo que sacar de mi corazón? Mire, ahí la describe. Dice, toda malicia, todo engaño. ¿Cuántas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos? Pero también está hablando, son pecados que tienen que ver con el prójimo. Dice, toda malicia, toda hipocresía. Simular una cosa, pero soy otra. ¿Por qué hacer eso? Y porque falta carácter para mostrar lo que realmente piensa. No, simulo ser cristiano, simulo ser buenita, bueno. Si realmente tengo carácter, voy a mostrar lo que soy delante de todos. La hipocresía es ponerme una máscara. Esa palabra viene del teatro romano. La gente se ponía una máscara. Y cuando la máscara estaba hecha de mala cera, se derretía. Entonces decían, mirá el hipócrita aquel, como diciendo, mira, se le cae la máscara. De ahí viene esa expresión. De ahí viene la palabra hipócrita. Es una palabra griega. Desechemos eso, hermano. Todo engaño, toda hipocresía. Y usted dirá, pero ¿quién se dio cuenta de mi hipocresía, hermano? ¿Quién se dio cuenta de eso? No. Es que Él lo sabe todo. ¿Cómo lo podemos engañar a Él? El que te creó a vos, el que sabe cada neurona que está en tu cabeza, ¿lo podés engañar? ¿Acaso Él no sabe cada pensamiento que usted y yo tenemos? ¿Acaso no sabe lo que estamos pensando hacer en el primer instante que nacimos hasta el último? Por eso, para crecer, usted necesita desechar. Sepárese. Significa desechar, poner lejos, separarse, alejarse. Hermano, aléjese. Y después un término maravilloso que significa desechar es despojarse, que traducido al español sería, o más en sencillo, más explicado, un criollo sería, quítese esa ropa. Sáquesela. Deje de cargar esa malicia. Sáquesela. Si queremos crecer espiritualmente, si queremos avanzar como personas, como familias, como cristianos, si queremos ver la gloria de Dios, si queremos que otras personas lleguen a Cristo, si queremos que nuestra familia se salve, si queremos cambiar nuestro matrimonio, nuestra vida, deseche las cosas. Divórciese de la maldad. Quite esos comentarios fuera de lugar, quite esas malas palabras, quite ese chisme, quite esta mentira, quite la hipocresía, quite los pecados ocultos. Entonces va a ver la gloria de Dios. Ahí va a ver los milagros, ahí va a ver lo que Dios hace con alguien que se santifica. Amén. Por eso es importante que lo hagamos. Segundo paso, está en el versículo 2, dice, y desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, ¿quién te va a hacer crecer? Yo no tengo el poder de hacerte crecer espiritualmente. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. 44 personas están registradas en la iglesia. 5 vienen en el discipulado. No se está deseando la leche espiritual. ¿Cómo va a haber crecimiento? ¿Cómo va a haber crecimiento? No, es que yo espero por ósmosis que me venga el crecimiento. No existe. Dice la Biblia que Jesús todos los sábados iba a la sinagoga, como era su costumbre, a escuchar, no a predicar, a escuchar la palabra. El creador de la palabra, el que le dio la ley a Moisés, se sentaba a escuchar a los otros. ¿Qué nos toca a nosotros, hermano? Si el creador de todas las cosas separaba un tiempo para aprender de él mismo. ¿Acaso nosotros no haremos lo mismo? Y después nos preguntan, ¿por qué siempre el mismo problema? Después termina el mismo conflicto, las luchas, las peleas. Porque no hay crecimiento.
¿Cuántos están ahí? Porque no decido ciertos pasos de fe. Estoy dando la vuelta, pero no cambio. Y me vuelvo a chocar con la misma pared. Y vuelvo de nuevo para atrás y me vuelvo a chocar con la misma pared. ¿Le suena? A mí me pasó, ¿eh? Yo soy el primero de todos. Ahora nosotros debemos desear como niños. La palabra desear es maravillosa. Significa dotar o tomar, anhelar intensamente la posesión legal de algo. Escuchen, anhelar intensamente la posesión de algo. Eso significa en el griego, amar algo. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos y se acercaba Clara a darle la teta, no le miraba en la cara, le miraba en el pecho, ¿sí? Y si ella se corría un poquito porque estaba cocinando, hacían así. X28 parecía un poroto, el seguimiento satelital que tenían los nenitos. Porque ahí va lo que yo necesito, eso es lo que yo deseo, yo anhelo eso. Esa mirada, había un anhelo. Porque sabían que de su madre vendría el alimento que lo hacía crecer. Pablo toma esta ilustración y dice, así debería ser en la iglesia. Con la palabra de Dios. Anhelar la palabra de Dios, buscar la palabra, estudiar la palabra de Dios. La palabra desear significa dotar, tomar, anhelar intensamente la posesión de algo, amarla. No, yo le leo los sábados nomás. ¿Vos comés los sábados nomás? ¿Cómo estaríamos todos? Ya estaríamos ya huesos nomás. No, le entra el diente todos los días. Ahora en la Biblia, con la palabra de Dios, ¿es lo mismo? Ahora, fíjese una cosa. Cuando dice desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. En otra traducción dice la leche espiritual no adulterada. Y quiero decirle algo, muchas veces las personas no crecen porque a las iglesias se les da leche adulterada. Se les vacía el evangelio. No hay confrontación con el pecado, con el arrepentimiento. Entonces tenés personas convencidas pero no convertidas. Y eso es lo que nos ha pasado quizá a muchos en la iglesia tradicional. Íbamos convencidos nomás, pero no convertidos. Porque, bueno, vi luz y entré. No, porque me invitaron a tal evento. Pero no había una convicción de decir, yo me arrepentí de mi pecado. Yo cambié de vida. Yo pequé deliberadamente después de graduarme del seminario 2 veces. Y el pastor que tenía que decir, ¿para qué querés tantos libros y después termina cayendo en pecado? Y con toda la razón del mundo. Porque el conocimiento no te hace más santo. Debería provocar eso. ¿Y por qué me lo cuenta, hermano? Para que vea que si me pasa a mí, le puede pasar a usted también. Pero ¿sabe qué? Siempre está abierta la puerta del arrepentimiento. Depende de usted dejar que todo se incendie o apagar el fuego y construir de nuevo. ¿Qué va a hacer usted con su vida? ¿Qué va a hacer con su matrimonio? ¿Qué va a hacer con su trabajo? ¿Qué va a hacer con sus hijos? Tiene que volver a desear la palabra de Dios como cuando recién lo conoció. ¿Se acuerda cómo era usted cuando lo conoció? ¿La quería la palabra o no la quería? Le decían el discipulado a las 3 de la mañana, usted a las 2:30 todavía. ¿Y en qué le puedo ayudar? A ver, dígame, ¿en qué le ayudo? Ahora, y vamos a ver qué día que me congrego. ¿Qué pasó con el deseo del niño? ¿Qué pasó con tu deseo, con el mío? ¿Quién se lo llevó? ¿La crisis, los problemas? Este es el momento de volvernos a Dios. Porque si no nos volvemos a nosotros, ¿qué? El mundo no se va a volver solo. Tiene que ver en nosotros cartas abiertas. Personas convertidas de verdad. Ya Montoyita carnal ya lo conocen todo en Oliva. Ahora tienen que conocer el Montoya espiritual. Supuestamente. ¿Cuánto están entendiendo el llamado de Dios? Y en este momento deseamos
Debemos desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Hermano, la sana doctrina tiene confrontación con el pecado. La sana doctrina te confronta con tu naturaleza. No viene a una prédica a conformarte, a decirte todo bien, pobrecita. No, 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 no. Tu vida es la construcción de tus decisiones. Mi vida es la construcción de lo que yo decidí. Claro que hay atenuantes, claro que, bueno, sí, si vive una vida difícil, claro, pero no son atenuantes. Mire Jesús, perdió a su hijo, perdió a su padre. Su familia no creía en él. Perseguido por su pueblo. No lo aceptaron. Varón de dolores, experimentado en quebranto. El dolor no es excusa para no consagrarse. Jesús es el mejor ejemplo. Dice que su madre creía que estaba loco. Marcos capítulo 6. Léalo por usted mismo. No hay forma de esconderse en el dolor. En el pecado tampoco. Quiere decir que todos tenemos que volvernos a Dios en esta noche. Y eso me incluye a mí también. Tenemos que desechar toda la malicia. Desear como niño recién nacido la leche pura. ¿Y qué va a pasar? Vas a crecer para salvación. A veces creemos que la salvación es hacer una oración. Oh, Señor, porque estabas afuera, métete adentro, me arrepiento. No, no. Convertirnos es mucho más que una oración. Ahora entendés por qué no tenía efecto en tu vida. Decís, ¿por qué si vengo a la iglesia y no tiene efecto? ¿Qué pasa que no cambia? No, porque capaz que no estás convertido. Capaz que estás convencido. Capaz que vos sabés que es el camino correcto. Y gloria a Dios por eso. Pero el convertido cambia. Porque se está convirtiendo. ¿Cuántos vieron una película de zombies? ¿Qué le pasa al zombie? Se convierte. Vos lo ves que está normal, lo muerde otro zombie y empieza. Se convierte. Bueno, no me sale bien la cara, ya tengo media cara, así que no se preocupe. Hago lo que puedo. Y se convierte. Y vos no tenés que andar pensando, che, ¿dónde estarán los zombies? Son los negros que le están comiendo el cogote al otro. No hace falta explicaciones. A veces con los cristianos son 007, no saben si son cristianos nosotros. Es como que andamos, como para que no nos descubran. Quizá porque no hemos sido buen testimonio. Y yo levanto la mano. Quizá terminamos dándonos cuenta que los del mundo estuvieron ahí, metidos en nuestros problemas, nuestras dificultades, y no hemos tenido ese chico, ¿cómo terminamos acá? O me ha pasado a mí solamente. Es decir, ¿cómo terminé acá, Señor? Porque no hubo crecimiento espiritual. ¿Cuántos están ahí? Y es por eso que nosotros debemos de decir la palabra de nuevo. Ahora, ¿cuándo pasa eso? Versículo 3, mire lo que dice. Dice, si es que habéis probado la benignidad del Señor. ¿Cómo me doy cuenta que soy cristiano, convertido? Es que probé la benignidad del Señor. ¿Qué significa eso? La palabra probar significa gustar, probar, saborear, comer, experimentar y también sufrir la benignidad. A veces, Santiago, no entiendo nada. ¿Cómo sería sufrir? Claro, cuando vos probás, cuando vos experimentás al Señor, cuando vos lo vivís, cuando vos lo incorporás a tu vida, también hay sufrimiento, hay renuncia. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que hemos tenido en la iglesia? Es que hemos querido tenerlo a Cristo y al mundo un poco. No. Tener a Cristo es renunciar al mundo y a la vida del mundo. ¿Cuántos me van siguiendo ahí? Hermano, no podemos tener las dos manos ocupadas. Tenemos que decidir, o nos consagramos a Dios o del mundo, pero del mundo, entregado con todo al mundo. Y si es para Dios, para Dios. Porque a Dios no le gusta la media tinta. Dice que si te aceptaré si eres frío o caliente. Pero si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 4. Léalo por usted mismo. 3, perdón. ¿Estamos dispuestos, hermano, a escuchar esta palabra? O diremos como los discípulos en Mateo capítulo 14, palabra dura esta. ¿Y qué le dijo Jesús? Si quieren vayan, muchachos, ¿no? Diciendo, no dijo, ay, no se vayan, por favor, le voy a predicar algo que le guste. Jesús le dijo, ¿quieren vayan? Ahora dice, qué difícil. Se llama sana doctrina. Dice la Biblia que en los últimos tiempos la gente tendrá comezón de oír la verdad de Dios. Y se amontonarán a maestros que son conforme a su corazón.
y a su concupiscencia. Pero el que persevera hasta el fin será salvo. Y queda en nosotros perseverar hasta el fin. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos desear como niños recién nacidos. Debemos desechar la maldad. Y ahora me encanta porque dice la palabra benignidad significa lo útil, lo moralmente bueno, lo más fácil y lo mejor de Dios. Eso significa benignidad. Hermano, usted y yo hemos sido llamados a lo útil, a lo moralmente bueno, a lo fácil, a lo mejor de Dios, a su bondad, a su misericordia. Tendremos que arrojarnos al suelo todos los días, buscar a Dios, tener encuentros con Dios, seguir su voluntad y tendríamos una vida feliz. ¿Cuántos están escuchando eso? Porque la salvación es eso. Es empezar a vivir la vida a su forma, a su manera. Y yo hoy quiero traerte el mismo espíritu, por eso lo estoy predicando de esta manera, porque es el mismo espíritu y la misma urgencia que el Espíritu Santo puso dentro mío sobre esta palabra, porque el primero que la recibe esta palabra, que yo la recibo como otro miembro de la iglesia que soy, también lo recibí de esa manera. Y así de esa manera te la quiero transmitir. Hoy necesitamos escuchar esto. ¿Y cuál es el tercer paso, hermano? Está en el versículo 4 y dice, y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, está hablando de Jesús, pero escogida y preciosa delante de él. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Acércate a él. ¿Cómo corto todo esto que me está describiendo, este diagnóstico? ¿Cómo corto la malicia? ¿Cómo vuelvo a desear la leche espiritual? ¿Cómo me doy cuenta si he gustado de la benignidad de Dios? Acércate a él. Y ese es un punto central. ¿Cómo está tu devocional diario? Y no te mientas a vos mismo, ¿eh? Algunos me hablaba con alguien y me dicen, no, pero yo leo la Biblia. No, pero ¿la entendés a la Biblia? No, ahí me falta eso. Bueno, entonces... Sí, yo también puedo leer un libro de química y no le entiendo ni soto lo que dice ahí. Tengo que entenderla para comerla, para discernirla. Por eso todos los días usted tiene un devocional hecho a su medida, de parte de Dios para usted. Lo único que tiene que hacer es leerlo en el grupo y hacer su actividad. ¿Es difícil o no es difícil? No es difícil. Pero tenemos que tomar el compromiso. Cuando dicen amén. Capaz que me equivoqué antes. Ahora dice la Biblia que hoy es la oportunidad. Hoy podemos cambiar. Hoy podemos renovar nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Hoy podemos tomar decisiones. Bueno, sí, Señor, hasta acá llego. Ahora voy a empezar un tiempo nuevo en el nombre de Jesús. Ahora me voy a parar en fe y voy a empezar a tomar los hábitos del reino de Dios. Hoy nos toca esta tarea. Fíjese que acercarse a Dios significa abordarlo, visitarlo, adorarlo, asentir. Y eso significa yo rindo mi voluntad a Dios. Hago lo que Él me dice. Hermano, ¿estás obedeciendo la voluntad de Dios? ¿O haces lo que vos querés? Me mira mi mamá, en el nombre de Jesús. Estamos como en el truco, ¿viste? Uno sabe si tiene un do, tiene el macho. Es importante que usted lo piense. Yo gobierno mi vida a mi manera. No ha nacido de nuevo. ¿Cómo me doy cuenta que he nacido de nuevo? Porque ya tenés interés de saber qué quiere Dios con mi vida. ¿Qué desea Dios para mi vida? Y someterme a su voluntad. ¿Cuántos están ahí? Este es un mensaje poderoso, pero no porque lo diga yo, lo puede predicar cualquier persona, no importa yo. Es lo que dice la Biblia. Ahora, acerquémonos a Él. Y dice una palabra que queda como rara para nuestro contexto, que dice una piedra viva. La piedra viva era la piedra de molino, la que trituraba, ¿sí? La que trituraba, ¿sí? El grano para poder hacer el pan. Lo que Él te está diciendo es, vení a mi presencia. ¿Para qué, Señor? Para que te triture, para que sirva, para que tu semilla pueda volverse pan para otro, pueda volverse alimento espiritual para otro. Cuando vos te acercás a Dios, Él te tritura, claro, tu naturaleza se duele, se cruje como esa semilla, ahí cuando está en esa piedra de molino, pero detrás de eso hay pan para que los otros coman. Hay alimento espiritual para los otros.
Por eso hay mucha necesidad, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿A quién le va a gustar estar abajo de la piedra del molino toda la vida? Y que Dios va triturando tu orgullo. Y vos decís, mire lo que me contestó, yo le partiría una silla y no lo haces. Y en el momento que te tratan mal y te discriminan, vos te quedas piola. Porque estás abajo del molino. Estás abajo del molino, Señor, que esta harina que estás haciendo de mí haga pan espiritual para otros. De otros puedan comer de tu salvación, de tu santidad. ¿Cuántos están ahí? Hermano, cuando yo me acerco a Él no es para que Él me entretenga, es para volverte harina útil. La piedra de molino preparaba la harina con ese objetivo. Es maravilloso ese término. Yo quiero volverme esa piedra. Yo quiero volverme ese trigo ahí, molido, esa cebada molida, para que Él pueda hacer pan para alimentar a otros. ¿Cuándo están ahí? Para ya ir terminando, mire, preste atención, por favor. Luego dice el versículo 5, también ustedes, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. Dice que nosotros también somos piedras vivas, hermano. Y si nosotros no estamos dispuestos a cumplir ese rol, hay otros que no van a poder ser harina y pan espiritual para otros. Y está hablando del servicio. Nosotros tenemos que imitar a nuestro maestro. Si Él fue una piedra viva y es una piedra viva, yo también tengo que ser una piedra viva. Para otros. ¿Cuántos dicen amén? Para los otros. Y eso cuesta, hermano. Y acordate lo que era la piedra de molino. Fíjense a lo que le tocó servir en el evento de mujeres. ¿Es fácil servir? ¿Tenés luchas antes de servir? Se te cruza. Hay uno que no quiso participar, que esto, que no me gustó tal, que el otro que llegó sobre lo... Servir es así, hermano. No hay iglesia perfecta. Porque mientras haya humanos, va a ser imperfecto. No busque la iglesia perfecta, no existe. Existen iglesias bíblicas, eso es distinto, que luchan por practicar la sana doctrina. Ese es otro cantar, decía mi tío. Pero realmente debemos aprender a discernirlo. Nosotros también somos piedra viva. Nosotros somos piedras vivas. Pero mire, ¿con qué objetivo? Dice que debemos ser una casa espiritual. ¿Lo vio eso? Dice, como una casa espiritual. Debemos ser edificados, hermano. ¿Qué significa la palabra casa espiritual? Morada, una familia, una casa y un templo. Escuche. Morada, el lugar para descansar. Una familia, somos hermanos. Una casa, un lugar para habitar. Pero también un templo. Está hablando de un lugar donde se busca a Dios. ¿Qué debemos ser? Eso debemos ser en esta iglesia. Un lugar donde podamos venir a descansar de nuestros problemas. Una casa donde podamos ser familia. Donde pueda ser un lugar, un templo donde busquemos a Dios. Pero además, la palabra espiritual significa neuma, que significa algo no carnal, algo etéreo, algo espiritual. No se puede ser iglesia y ser carnal a la vez. No puede. Para eso está bien el independiente, puede ser un club, puede ser una asociación civil. Pero si va a ser una iglesia, tiene que ser espiritual. Si va a ser iglesia, tiene que ser el modelo hecho por Él. Ahora, fíjese el significado. Significa que casa espiritual significa una morada, una familia, una casa y un templo que no es carnal, es espiritual, divinamente sobrenatural. Es de los regenerados, es de los que practican la religión verdadera. Mire qué significado, hermano. Mire qué desafío usted y yo tenemos para poder caminar hacia eso. Usted me dirá, todavía estamos lejos. Y sí, muy lejos. Pero debemos ir caminando para allá. Usted y yo somos casa de Dios, casa espiritual. Tenemos que ser una morada, tenemos que ser una familia, tenemos que estar unidos como una familia. Tenemos que ser una casa, en un lugar donde partimos el pan uno con los otros, nos juntamos a comer el uno con el otro. Tenemos que ser un templo, un lugar de alabanza y adoración. Tenemos que ser gente que pueda experimentar lo sobrenatural de Dios.
Dios, como dice la definición. Gente regenerada, gente cambiada. ¿Cuántos quieren eso? Yo lo quiero. Yo lo quiero para mi vida. Yo ya viví la religión evangélica y aprendí muchas cosas buenas, y gloria a Dios. Yo le decía ayer a la Clara, gloria a Dios por todas las cosas buenas que aprendí de la iglesia tradicional. Gloria a Dios, todo eso, gracias por todo. Ahora, lo que está mal, está mal. Entonces, tenemos la posibilidad de construir algo nuevo juntos. Pero no lo vamos a poder hacer si no cumplimos estos pasos que ya están terminando. Amén. Seamos casa espiritual. Sacerdocio santo significa una fraternidad de sacerdotes puros, sagrados, sin culpa, consagrados. Hermano, Dios quiere usar tu vida. Sí, mi hermano, sí. Dios quiere usar tus dones, tus talentos. ¿Y qué tengo que hacer yo? Conságrate. Volvemos al punto número 1. Desecha la malicia. Conságrate a Dios. Yo todos los días lucho por consagrarme a Dios. Usted mira, hermano, ¿y usted es libre de pecado? No, dice la Biblia que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y yo no tengo ni piedra. Así que estoy en el proceso. Pero yo le invito a que usted se sume si no lo está. Amablemente, en todo el respeto. Súmese. Deseche toda la malicia. Súmese, sea un sacerdote santo. Seamos una familia de sacerdotes consagrados puros para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cuándo hago un sacrificio espiritual, hermano? Cuando usted se santifica, hace un sacrificio espiritual. Cuando deja de mentir, de robar, de engañar, de contar chismes, está haciendo un sacrificio espiritual. Porque le va a costar dejar de hacerlo, ¿eh? Es un sacrificio. Pero es un sacrificio espiritual para él. Y por último, dice linaje escogido. Somos un gen, parientes, una familia selecta. Somos elegidos por Dios. No te escogió Santiago Montoya, yo no soy nadie. El que te llamó a estar y que ocupas esa silla es Dios. Somos un gen escogido. Somos un real sacerdocio. No venimos a jugar a la iglesia, a aplaudir un rato y cantarle al cielo. Somos esta realidad espiritual, hermano. Nación santa significa una raza que tiene los mismos hábitos. ¿Tenemos los mismos hábitos? ¿O no? Esta noche tenemos que tomar una decisión. ¿Y para qué tanto, hermano? ¿Cuál es el fin? Para lo que dice el versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que contés chistes y anécdotas. No. Para que anuncies las virtudes de Él. Y eso es teología. Es estudiar la Biblia. Porque ¿cómo voy a difundir las virtudes de Él si no conozco la Biblia? ¿Qué virtudes le voy a contar? ¿Qué le voy a decir de Dios a los demás? Anunciar significa publicar, celebrar. Las virtudes significan el valor y la excelencia de Dios. Hoy el Señor nos hace este llamado al crecimiento. Hoy tenés que hacer una lista en tu casa cuando llegues de las cosas que tenés que desechar. Y vas a tener que consagrarte. Si en esta noche no sentís la voz para consagrarte y no sentís que esa palabra es para vos, luz roja. Luz roja. Revisa tu salvación. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Y si el Señor no nos convence de pecado, dice la Biblia que todos somos pecadores, y vos no sentís la convicción de pecado, luz roja. Revisa. Capaz que sea como dice el libro de Tito, el Espíritu Santo está entristecido. O se ha ido. Que nosotros tomemos esta palabra con temor y temblor. Amén. Y la escuchemos. Y que como hijos obedientes digamos, sí, Señor, hágase tu voluntad. Amén. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche. Que el Espíritu Santo nos edifique, nos enseñe y nos ayude. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. Te bendecimos. Porque esta palabra es una invitación. Es un pedido. Nos estamos acercando a un tiempo
histórico de la iglesia. Y tú traes esta palabra que uno esperaría, una palabra motivacional, una palabra que nos diga que vamos a conquistar los reinos, que vamos a hacer no sé qué, Messi y Maradona juntos. Pero tú traes una palabra que nos dice, no, crecimiento espiritual. Es momento de crecer, de desechar la maldad, de volver a desear la palabra de Dios como un niño recién nacido. Es momento de acercarnos de nuevo a Dios de una manera profunda para que Él como piedra de molino nos procese y haga de nuestra vida harina preparada para pan, para hacer alimento a nuestros familiares, a la gente que se va a convertir, que va a venir. ¿Qué le vamos a dar de comer? Es como aquel discípulo que le dijo a Jesús, ¿y qué le vamos a dar de comer a esta gente? Esto no puede ser la visión de un pastor o de una familia pastoral. Ya se intentó eso y fracasó. Para que triunfe, tiene que ser al modo de Dios ahora. Y para que sea al modo de Dios, tenemos que remontarnos al primer mensaje del Hijo de Dios. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Si no hay arrepentimiento, si no hay cambio, solo somos religiosos reunidos una vez a la semana. Solo somos gente huyendo de nuestros propios pecados. Solo somos gente simulando ser cristianos. Pero si somos cristianos de verdad, nos arrepentimos delante de Dios.